de myspanishadventure.com. Estoy aquí en una barra que es más o menos mi favorito en Granada, yo creo. Se llama Manila, de los filipinos, pero no está aquí en Granada, entonces está de España. Bueno, hoy me gustaría hacer una grabación un poco diferente de usual, porque yo tengo una amiga mía conmigo ahora de Austria, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pero ella ha crecido aquí en España Bueno, por la mayoría de tu vida, ¿no? Sí. He nacido en Austria, pero me he criado básicamente en Tenerife. Sí. Y este año pues estoy aquí en Granada, un añito por lo menos. Vale, entonces tú más o menos un español. Y sí, hoy me gustaría tener una entrevista con mi amiga Juliana, y ella va a preguntarme algo para que puedas ver mi nivel de español y mi comprensión ahora. Entonces, bueno, yo tengo que explicar porque donde estamos aquí la música es un poco alta, entonces sería un poco más difícil para vosotros escucharnos, pero yo creo que será bien. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Venga, vale. Venga. Pues nada, ¿qué te ha traído de Granada? ¿Por qué has elegido este sitio para estar aquí? Una buena pregunta a esperar. He elegido esta ciudad porque cuando vivía en Cáceres antes, siempre yo escuchaba mucho de esta ciudad. La gente me dijeron muchas veces que Granada es un buen lugar. Tener un buen ambiente, la gente de ahí son muy amables y bueno, si tú trasladas ahí, tú puedes pasar un buen tiempo ahí, una gran oportunidad a practicar tu español y pues nada. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de Granada y qué es lo que menos te ha gustado? Las dos cosas. Hay que mojarse un poquito. Sí, no, está bien. Yo supongo que la cosa que me gusta más aquí es el verón, el ambiente de la ciudad y es una ciudad muy preciosa, es una ciudad muy hermosa y hay lugares, hay edificios que me parecen muy espectacular. Sí, por la arquitectura es grande, es muy buena y hay muchos lugares donde una persona se puede aprender más de la historia de esta parte de España. Y bueno, yo supongo que me gusta mucho el acento de las andaluzas, las palabrotas como guaya Sí, eso lo dicen muchas veces. Sí, y las cosas como así. Y lo más peor, y las cosas que no me gusta de aquí, a ver, sí, yo supongo que a veces esta ciudad me parece un poco cansado. Cansina, sí, porque hay un montón de estudiantes aquí, especialmente de Estados Unidos. Bueno, no tengo un problema con los Estados Unidos, es simplemente un caso de se puede ser un poco difícil avanzar mi nivel de español porque me da pereza a continuar y pasar mi día en español por el resto del día porque hay muchas oportunidades a hablar inglés, asistir a eventos donde la gente habla en inglés. Y además está muy bien porque hay muchísima oferta cultural en ese aspecto. También si tiene otros intereses, si quieres ver exposiciones, películas, cine. Bueno, justamente aquí en el Manila siempre hay exposiciones, como puedes ver. Entonces en ese aspecto a mí me gusta mucho Granada también. Sí, es una cosa mala y una cosa buena al mismo tiempo. Porque en verdad no es muy grande, el centro es básicamente pequeñito, pero no sé, es interesante estar por lo menos un año o
un par de meses. Y nada, que te iba a preguntar, ¿y ahora hacia dónde te diriges? ¿A qué ciudad? ¿Te quedas dentro de España? Bueno, mi destino es en las manos de mis lectoras y ahora no lo sé dónde yo trasladaré pronto, pero ojalá que el lugar será muy tradicional, porque yo tengo ganas de saber más de España y la historia de otra parte. Entonces, hasta ahora, mucha gente me recomendaron Salamanca. Salamanca. Sí, he recibido 4 o 5 portados de Salamanca. Pero yo creo que Salamanca podría ser un poco como aquí en Granada, porque he oído que hay un gran cantidad de estudiantes allí. Y pues nada, yo creo que me gustaría saber más de las afueras, de los barrios, de los lugares en España que son un poco desconocidos, y que enseña un poquito de la cultura real. Sí, la cultura real, como yo recibía cuando llegué aquí primera vez. Sí. Bueno, no, será interesante para ver dónde seré la próxima lugar. Claro que sí. No sé, a mí, yo no he estado, pero Galicia parece un buen sitio. Sí. Lo hemos estado hablando antes y creo que por lo menos por el tema del idioma no creo que haya problema porque también la gente habla castellano y bueno, y gallego, pero se entiende. Sí, he oído eso y tengo muchísimas ganas de ver este partido. Sobre todo para que puedas comprobar el contraste de norte y sur. Exactamente, sí. Sí, y tú has dado un clavo porque hasta ahora he pasado la mayoría de mi tiempo aquí en el sur de España, entonces será un buen día a ver más de esta parte de España. Claro que sí. Y después de ir al norte tienes que ir a Canarias también, para conocerlo. Yo no he ido todavía. A Tenerife, a Gran Canaria. Bueno, me gustaría ver esta parte de España y en realidad he estado ahí cuando yo era más joven. Sí, pero ahora no puedo recordar nada de los sitios. Vale, entonces tú eres mi conexión de esta parte del mundo. Y aquí en Granada y en España también, yo tengo que decir que nunca he conocido gente de ahí. Entonces tú eres un poco especial en esa manera. Eso es verdad. Pero la pregunta final. Sí. ¿Cuál? La tengo que hacer yo. Sí. A ver. ¿Me permites preguntarte algo? Claro. Me gustaría preguntarte el mismo pregunta que yo he recibido de ti. Entonces, ¿cuál es la cosa que te gusta más de España? Porque tú has pasado mucho tiempo en Austria y en España y un poco tiempo en Irlanda y en Inglaterra también. Entonces, ¿qué es especial de España? Para ti. Yo creo que lo más importante para mí de España son la gente. No sé, son más cariñosos, más abiertos en ese sentido, te ríes muchísimo con ellos. Y también es porque he estado acostumbrada a eso desde pequeñita, entonces a veces cuando salgo fuera me falta ese cariño, ese abrazo, esos besos, aunque sea. Y a veces me ha pasado que estoy en el extranjero y yo soy mucho de dar abrazos, besitos, entonces la gente se me queda como un poquito asustada. Depende de qué sitio, no, obviamente, pero creo que eso es lo que más me gusta de España. De la cercanía, del calor de la gente. Sí. Y qué bien, porque estoy de acuerdo. Sí, me gusta mucho lo mismo que me dijiste. Entonces está todo para hoy y muchas gracias para ti, para tu ayuda con la grabación de hoy. Y ojalá que tú puedas ver un poco de mi nivel ahora y mi comprensión, porque yo tengo 6 meses más a avanzar mi nivel y conseguir el certificado en español para comprobar mi influencia. Seguro que lo vas a conseguir. Y lo sé que será difícil, pero yo tengo que trabajar un poco más duro. Y pues nada, está todo para hoy. Pues nada, pues mucha suerte en tu próximo vídeo.
Muchas gracias. De nada. De nada. Adiós. Hasta luego.